Bonjour voyageurs. Bienvenidos viajeros a un nuevo video. Estamos inaugurando esta zona, esta otra zona que vamos a conocer hoy de París, lo que es el barrio latino y todos sus alrededores. Así que acompáñanos y esperamos que les guste. Nosotros tenemos algunas visitas ya marcadas y bueno, esperamos que sea una hermosa vida. Bueno, para empezar vamos a estar entrando en esta parte que es como una especie de isla. Es una isla. Y vamos a buscar dónde está Notre Dame, la Catedral de Notre Dame. Las dos riberas del río Sena están inscritas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1991. Con sus más de 700 kilómetros de longitud, atraviesa París tan solo en cerca de 12 kilómetros de ellos, y la isla de la ciudad es una de las islas naturales que se encuentran en el río Sena, y es el lugar de fundación de París. Alrededor del año 200 a.C., la tribu celta de los Parisi se estableció en la isla para fundar la ciudad de Lutecia. La ciudad creció y fue prosperando, hasta que en el año 506 se convirtió en la capital del reino y adquirió el nombre de Cité. La isla de la Cité ofrece agradables calles y plazas para pasear en las que se pueden encontrar hermosos lugares como el Mercado de las Flores, pero también allí se encuentran algunas de las principales atracciones de la ciudad, como es el caso de la Sainte-Chapelle o la Catedral de Notre Dame. Y bueno, hasta acá es donde se puede llegar en esta iglesia de Notre Dame por, bueno, ya todos sabemos lo del incendio de 2019. Esta reconstrucción que están llevando a cabo desde hace bastante tiempo, desde que en el 2019 tuvo ese gran incendio en la parte superior y bueno, siguen así. Que recién estamos viendo. Claro, no nos deja ingresar nosotros ni a nadie, más allá que se espere que se pueda abrir muy pronto. Que estábamos viendo decía que el incendio se había hizo derrumbar, digamos, la aguja. Sí. Así que ya no, bueno, ni hablar que no se pueden hacer visitas como antes. Claro. Y además está decir que, bueno, ya la imagen de la Catedral de Notre Dame es una de las imágenes más conocidas de París, digamos. En la parte superior donde supuestamente habitaba el jorobado de Notre Dame, que también es una de las razones por las que se hizo mundialmente conocido. Claro, que hablando de eso, viste que Quasimodo en realidad quería ser abogado. Ajá. Pero nunca pudo porque nunca pudo estudiar Derecho. Bueno, de todas maneras, más allá de lo que está atravesando, esta reconstrucción que está atravesando esta importante iglesia, es una de las iglesias góticas más antiguas del mundo y sigue teniendo su importancia a nivel mundial. Esas gárgolas que son las como bien famosas están exactamente allá arriba, al costadito, ahí sería. Desde allá arriba mirando París. Tal vez como un antes y un después del incendio. Bueno, y apenitas nos vamos de Notre Dame, cruzamos el charco y estamos en el barrio latino, donde vamos a comer enchiladas y bailar salsa, ¿no es cierto? ¿O no funciona así? No, el barrio latino... no es por los latinos. No. El barrio latino viene en realidad de la época medieval, que los estudiantes eran los que más convivían en este barrio y utilizaban el latín para comunicarse. Y bueno, y los estudiantes del barrio latino en el siglo XIX y XX formaron parte, digamos, de movimientos que tuvieron una gran influencia en lo que tiene que ver con la política de Francia. Así que no, es un barrio muy importante y muy bonito, donde hay muchos comedores. Claro, hay muchos comedores, no hay nada de Latinoamérica, pero bueno. No, nada que ver con nosotros, digamos. Claro, vendríamos a hacer la primera partecita de este barrio de Latinoamérica nosotros, en este momento. Lo único latino de allá.
Al sur de este espacio se encuentra ubicado el barrio latino de París. Esta es una de las zonas más concurridas y animadas de la ciudad. Debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran mayormente estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse. Desde la Edad Media, los estudiantes del barrio latino tuvieron una gran influencia sobre Francia y durante los siglos XIX y XX llevaron a cabo movimientos estudiantiles de gran trascendencia política. El barrio latino fue uno de los puntos determinantes durante la Revolución de Mayo del 68, en la que un grupo de estudiantes, al que se le sumó una gran parte de la clase trabajadora, marcharon a través de huelgas, contrariando a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo reinante de aquel entonces. En este barrio dicen que están las mejores calles con restaurantes y cafeterías que ofrecen agradables terrazas con precios bastante accesibles. Una de las principales arterias del barrio es la Rue Huchet. Al barrio latino venir tú tienes. Situado en pleno barrio latino, el Panteón fue construido entre 1764 y 1790 y fue el primer lugar desde el que se podía divisar París desde las alturas. A lo largo de su historia, el Panteón de París ha tenido diferentes funciones. En el siglo XIX sirvió tanto para fines religiosos como patrióticos, dependiendo del régimen político. Bajo la Tercera República y coincidiendo con el funeral de Víctor Hugo, el Panteón se convirtió en un edificio destinado a albergar los cuerpos de los hombres ilustres. La visita al Panteón se puede dividir en dos partes, un recorrido por el interior del edificio y por otro lado la cripta, donde actualmente se pueden encontrar las tumbas de personalidades tan famosos como Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo, Marie Curie, Jean Monnet o Alejandro Dumas. El precio es de 11,50 € y es gratis con la tarjeta Paz París. Y llegamos al Panteón, que también es parte del barrio latino. Acá hay enterrados muchos reggaetoneros. Bueno, acá hay muchas personalidades importantes, no solo francesas, sino también que han pasado por la ciudad y bueno, que tienen su lugar especial, su tumba, su homenaje, digamos, como de forma de tumba, en este panteón, como es el caso de Marie Curie y su esposo, que sus tumbas, debido a la actividad que realizaban, que sin querer, esto del descubrimiento del radio, están completamente selladas en plomo. Aislados con plomo, claro. Aislados con plomo. Para evitar que se escape la radiación. Exacto. Y después, bueno, hay famosos como Rousseau, Voltaire y muchísimas que nos han preguntado por ahí si estaba Napoleón acá. No está Napoleón, está en otro lugar más cerca de la Torre Eiffel. Pero sí hay muchas otras personalidades, además de las que les acabamos de nombrar. El Museo Curie ofrece un espacio de 150 metros cuadrados, concentrando toda su atención en la oficina de Marie Curie y su laboratorio de química personal. Fue aquí donde la científica trabajó durante 20 años en sus investigaciones sobre el radio. El Museo Curie está ubicado en uno de los antiguos edificios del Instituto de Radio, del que se han conservado varios espacios que pueden ser visitados. Su recorrido es muy llevadero. Es un espacio pequeño por lo que tiene cupos limitados y se ingresa a medida que se va desocupando. Pero es muy entretenido, gracias a las muestras multimedias de la vida de Marie Curie y sus investigaciones científicas. En 1915, Marie Curie se trasladó a la planta baja del pabellón Curie del Instituto de Radio para dirigir el laboratorio Curie. Este piso ahora alberga este museo. La oficina de Marie Curie forma con su laboratorio de química el corazón histórico del Museo Curie. Es en esta luminosa habitación donde la científica trabajó durante más de 20 años y se ha conservado como está. La oficina posee un mobiliario que es todo original. También fue utilizada por sus sucesores a cargo del laboratorio. Luego, el lugar se conservó gracias a la acción de la familia y la recién creada Asociación Curie y Joliot Curie. La oficina aún contiene sus recuerdos y objetos que rememoran a Pierre Curie, quien sin embargo no conocía este lugar, que fue construido después de su muerte.
Por su parte, el Laboratorio de Química de Marie Curie forma una parte importante de este museo. Esta sala, con vistas directas al jardín del Instituto de Radio, albergó la investigación de la directora del establecimiento. En este laboratorio, Marie Curie dedicó mucho tiempo a varios trabajos químicos delicados. Este pequeño laboratorio químico fue descontaminado y reconstruido en 1981 gracias a una donación de la Liga Nacional del Cáncer. Del laboratorio se han conservado algunos dispositivos y piezas de cristalería de la época, incluida una blusa que perteneció a la misma Marie Curie. El último de los espacios visitados es el jardín. Con el deseo de hacer del laboratorio que dirige un lugar agradable para trabajar, para ella y para sus colaboradores, Marie Curie creó este pequeño jardín en 1912, durante las primeras obras de construcción del Instituto de Radio, y según la hija fue compuesto con mucho amor. En la actualidad, el jardín recibe el nombre de ella, Jardín Marie Curie, aunque esto es así desde el 2017, con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. Pero sí es verdaderamente fiel a lo que ella había hecho de él, de estilo inglés y rural. Se mantiene verde y vivo, sea cual sea la temporada. El museo está abierto de miércoles a sábado, de 13 a 17 horas, y es gratuito. Diseñados en 1612 bajo las órdenes de María de Médicis, los jardines de Luxemburgo son, según muchos de los turistas y también de los parisinos, los jardines más céntricos, populares y bellos de París. La construcción del palacio y los jardines tuvo lugar entre los años 1615 y 1617, cuando María de Médicis, cansada de la vida en el Louvre, decidió ordenar la construcción de un palacio a la italiana y hecho a su medida. Con el paso del tiempo, se fueron adquiriendo los terrenos más próximos al palacio para la ampliación de los jardines, los cuales alcanzaron su máxima dimensión en 1792. Pero también los siguientes propietarios del palacio fueron realizando varios cambios en ellos. Con la Revolución Francesa, el palacio se convirtió rápidamente en una prisión, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como cuartel por los alemanes, que construyeron un búnker en el jardín. Hoy en día los jardines de Luxemburgo son uno de los lugares más populares de la ciudad, donde podés encontrar un lugar de descanso para pasear por la ciudad y por el corazón del barrio latino. Che, podemos ahorrar esta noche y hacer unos pescaditos al microondas. Bueno, y así fue este día. La verdad que hemos andado por un montón de lugares que están re buenos. París es gigante, es inagotable la cantidad de cosas para hacer que hay. Sí, por eso está bueno esto, o sea, nuestra forma de conocer fue por sectores, digamos. Claro. Una buena idea para optimizar los 3-4 días que estuvimos acá, digamos, que estamos, digamos, acá. Así que bueno, es una buena recomendación para ustedes también. Nos vemos en el próximo. Au revoir.